Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Una empresa cumple 80 años, Sánchez y compañía. No es frecuente, ni en Venezuela ni en otras partes del mundo, que una empresa pueda cumplir 80 años y sobre todo en manos de la misma familia. Para conversar sobre este y otros temas de economía nacional hemos invitado al doctor Enrique Sánchez, presidente de la empresa. Enrique, ¿a qué atribuyes tú el que en una Venezuela tan complicada como ha sido la de los últimos 80 años, una empresa haya podido desarrollarse exitosamente durante todo ese periodo? Yo creo que dándole servicio a la clientela para tratar de satisfacer las necesidades que esa clientela tenga, teniendo una vocación de trabajo y especialmente siendo honesto en las actuaciones comerciales e industriales que tenemos. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles en esos 80 años? Yo diría que son las crisis, y especialmente las dos últimas crisis de orden monetario, donde hubo una serie de controles y de pérdidas, no reconocimientos de deudas. 83 y 89. Sí. Esos quizás fueron los momentos más problemáticos que tuvo nuestra empresa y todas las empresas del país. El no reconocimiento, por ejemplo, de las cartas de crédito fue un problema serio para la empresa, pero supimos bordear todos los problemas y hemos estado, hoy en día, nuestras ventas se han incrementado después de la liberación del cambio, se han incrementado notablemente. Si la economía del país fuese reflejo de la economía nuestra, diría que la economía del país está muy buena. ¿Y cómo ves el porvenir? Mira, yo creo que la agenda de Venezuela fue un buen cambio en la política. Pero la agenda de Venezuela es un programa, o no un programa, sino un cambio estructural de una serie de controles, pasarlo a más liberación, transferirle la responsabilidad a quien le corresponda, o sea, al empresario. Pero hay que hacer un cambio más profundo que en la estructura del Estado venezolano. Mientras no se haga ese cambio de estructura, el porvenir no es bueno. ¿En qué consiste ese cambio y por qué crees tú que hay que hacerlo? Mira, Venezuela tiene un Estado demasiado grande, muy poderoso. Tú en un libro que escribiste sobre el particular, es un Estado omnipotente. Pero por ser tan grande es muy débil y se ocupa de cosas que no debe ocuparse. En cambio, de las que debe ocuparse, no se ocupa. Yo creo que ese es el cambio. El pretender que un país como Venezuela, un país pequeño, tenga 26 ministros, aunque algunos son ministros de Estado, es un absurdo. Estados Unidos, que es un país, el país más grande del mundo, solamente tiene 12 secretarios de Estado. Ah, pero es que Estados Unidos es distinto, no somos americanos. Bueno, pero hay que hacer esos cambios. Sí. Es decir, yo creo que el cambio de estructura no es reducir la burocracia, es cambiar de la estructura de la burocracia. Muchos ministerios tienen duplicidad de actividades, tienen gastos innecesarios, ese tipo de cambio estructural. Recientemente el partido MAS propuso la unificación de varios ministerios. Yo creo que medidas como esas que debemos de realizar para el cambio de la estructura. Ha habido un cambio importante en la centralización que hubo en el Ministerio de Fomento y el Instituto de Comercio Exterior, donde se redujo sensiblemente la burocracia y ha aumentado la eficiencia del nuevo ministerio. Ahora, todo el mundo no, mucha gente habla de la necesidad de cambiar el Estado, de que hay que reducirlo en tamaño para que pueda atender adecuadamente sus compromisos fundamentales, de darle seguridad a la gente, de darle seguridad a los bienes de la gente, de dar educación,
de dar salud, de crear las condiciones necesarias para el desarrollo. A pesar de que cada día hay más gente convencida de que esto debe hacerse, el gasto del Estado sigue creciendo. Y no es en términos de bolívares, porque eso es muy fácil, con la devaluación horrenda que hemos experimentado en los últimos años, sería muy fácil explicar que, bueno, ha crecido porque ha habido mucha devaluación. Pero si se convierte el presupuesto a dólares, también observamos que ha crecido de una manera desorbitada, a pesar de que no hay mejoras visibles, importantes, ni en materia de seguridad personal, ni en materia de seguridad de los bienes, ni en materia de educación, ni en materia de salud, ni en materia de cuidado de las fronteras, que son, por resumirlo, las funciones fundamentales del Estado. ¿A qué atribuyes tú eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay tanta disparidad entre lo que dice la gente que ha estudiado el problema y lo que hace el Estado? Fíjate, nosotros tenemos un grave problema, que no tenemos un sistema de seguridad social. Y los políticos y el propio Estado creen que dando empleo improductivo se soluciona, a lo menos moralmente, el problema de la seguridad social que carecemos. Se acaba de presentar en el Congreso un proyecto genérico de seguridad social. Ojalá ese sea el comienzo para poder establecer una seguridad donde el trabajador o el jubilado o la salud pueda mejorarse. Ahora, eso es una contestación parcial, porque es verdad que no tenemos un sistema de seguridad social, pero sí lo pagamos. Eso. Y yo veo que si una persona sale a la calle y alguien le pone una pistola al pecho y le quita los reales que lleva, esa persona se indigna y se queja y protesta. Sin embargo, eso es lo que le hace el Estado venezolano a todos los trabajadores todos los meses, sistemáticamente. Le quita un porcentaje de su sueldo, bien importante por cierto, y se lo roba, no hace nada con él y no pasa nada. Eso es cierto. Entonces no tenemos seguridad social porque el Estado se roba los reales y porque la gente no protesta. Bueno, y cada ineficiencia del Estado, cada trabajador que recibe una remuneración, pero que no aporta nada al país, le está causando un daño a los otros, porque está produciendo inflación. ¿Tú podrías explicar eso un poco mejor? Mira, la remuneración está en proporción a lo que la persona aporte a la sociedad. Si yo recibo una remuneración, pero no aporto nada, ese dinero que yo recibí y que lo estoy gastando sin haber aportado nada, está produciendo inflación. Y estoy perjudicando al que trabaja. ¿Y cómo hacemos entonces con las asambleas legislativas y con el Congreso? Bueno, esos son todos los cambios estructurales que hay que hacer. Tú hace un momento comentabas que una de las cosas buenas que había significado la agenda Venezuela era que había transferido responsabilidades a donde debían estar. Y en el campo económico muchas de esas responsabilidades han sido transferidas al sector empresarial y al sector laboral. ¿Podrías ampliar un poco más ese punto? Fíjate, ¿por qué es bueno eso? Los primeros 2 años de gobierno del presidente Caldera pensó que mediante controles, especialmente el control a las divisas, iba a poder manejar más eficiente el país. Cuando liberó el cambio en abril del año pasado, muchas personas creyeron que el dólar se iba a disparar sobre más de los 500 que estaba, y se ha logrado en ese periodo más bien reducir el valor del dólar. Bueno, algunos problemas que tiene eso, pero ha logrado anclar el dólar. Eso le ha transferido la responsabilidad de la producción y de la importación a todos los sectores que están involucrados en eso. El exportador de productos no tradicionales, no petroleros, ha tenido que ir ajustando sus precios para poder seguir exportando. La exportación no ha disminuido, más bien ha subido un poco, a pesar del anclaje del dólar. Y todo eso ha contribuido a que ahora uno no dependa tanto
el cambio en el Ministerio de Fomento, que antes uno para conseguir cualquier cosa tenía que ir a implorar licencias, a conseguir favores, y no era la eficiencia del empresario, sino era la amistad con el funcionario que le daba la licencia. Y ahora no es lo mismo. Yo oigo que las importaciones agrícolas están sometidas a permisos, a contingentamientos Ese es otro problema que todavía perdura y que se debiera de corregir. Pero en el resto de la economía sí ha habido mayor liberación. Y tú eres de los que cree que esos contingentamientos y permisos traen corrupción, porque mucha gente se queja de que gente sin ninguna tradición de importar alimentos ahora los está importando. Gente que no tiene ninguna experiencia en esos rubros consigue licencias. Bueno, esas son las reminiscencias del pasado que hay que hacer. El problema del sorgo en el Guárico y en Portuguesa es una reminiscencia de esos privilegios que le han dado a determinados sectores. ¿Cómo se explica que siendo, por ejemplo, Portuguesa, un gran productor de ajonjolí, que es un producto muy valioso, haya ido dejando ese cultivo para dedicarse al sorgo, que es un cultivo relativamente, o sea, de poca importancia? Bueno, el sorgo no es que no tenga importancia para alimentos Pero tiene mucho menos valor que el ajonjolí. Tiene menos valor. En Portuguesa, mira, se ha desarrollado quizás más que eso la producción de arroz y la producción de caña. Y los rendimientos son bastante buenos. Yo personalmente tengo una finca en Portuguesa y tengo una producción promedia de 5.000 kilos por temporada. Y como tengo 2 cosechas al año, cosecho 11.000 kilos. Que eso es bueno en cualquier parte del mundo. O sea, Venezuela puede ser competitiva internacionalmente en materia agrícola. Lo es. Lo es en determinados ¿Por qué renglones. piden tanta protección? Lo es en determinados renglones, pero en cambio es ineficiente en otros renglones. ¿Y por qué no nos dedicamos a los renglones en que somos eficientes? Estoy totalmente de acuerdo con la contestación, es que debiéramos hacer eso. ¿Y es posible? Nosotros estamos exportando, yo digo Venezuela está exportando arroz para Colombia. En importancia. Ha habido problemas fronterizos y de controles, pero se está exportando. Venezuela traía azúcar moscabada y la refinaba aquí en Venezuela. Traía azúcar de Colombia y después la mandaba de nuevo a Colombia. Y por problemas burocráticos y demás, Colombia prohibió la importación de azúcar refinada venezolana y Venezuela prohibió la importación de azúcar moscabada colombiana. Entonces, lo que era bueno para los dos negocios se echó a perder. Esas son cosas que debiéramos de tratar de fomentar. El ganado, la carne venezolana, compite en Colombia y el precio aquí se mantiene más o menos estable gracias a la exportación que se hace a Colombia. De modo que hay muchos renglones. En cambio de allá, tenemos que traer papas y tenemos que traer legumbres y algunas cosas. Y esa no es la idea de la economía moderna, que cada quien se especialice en lo que puede hacer mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, así que no, sí. Totalmente de acuerdo. Vamos a cumplir unos compromisos, ya regresamos. Hace un momento hablábamos de la posibilidad que tiene Venezuela de producir en forma eficiente y competitiva productos agrícolas. Yo he oído muchas veces que la gente se queja de que Venezuela no produce más porque hay demasiadas tierras en manos del Estado y que esas tierras son muy improductivas. ¿Es verdad eso? Es cierto. Yo diría que la mayoría de las tierras con potencial agrícola está en manos del Instituto Agrario Nacional, adquiridas a través de la llamada reforma agraria. El instituto creo que ha hecho o está haciendo una labor buena de darle títulos a estos agricultores o estos ocupantes de tierra. Un agricultor que no se sienta dueño de la tierra no hace inversiones. Bueno, ese fue el ejemplo de los países comunistas, ¿no? Sí. Que perdieron prácticamente toda su producción agrícola. Y están dando lo que ellos llaman títulos de propiedad. Tiene algunas restricciones a la propiedad plena, pero es un avance bastante bueno que se está haciendo.
A pesar de eso, por ejemplo, yo que he leído la ley de presupuesto, hay partidas importantes de varios miles de millones de bolívares para la compra de nuevas fincas. Bueno, pero es que se acercan las elecciones, hay que tener No sé la recursos razón, para... pero en el presupuesto está Sí. a 40.000, 50.000 millones de bolívares, cantidad de esa magnitud, para comprar un lote importante de fincas para dárselo a 7.000 familias ocupantes de esos terrenos. ¿Y por qué no les dan lo que ya tienen? No sé, eso tienes que llamarte al Una- director del Instituto Agrario Nacional. En los últimos años ha ocurrido una serie de cambios interesantes. Tú señalabas que con la Agenda Venezuela, después del fracaso del programa de controles de cambio, de precio, etcétera, el gobierno había resuelto abrir la economía. Ahora señala que el Instituto Agrario Nacional ha estado otorgándole títulos a los pisatarios, a los ocupantes Sí. de esas tierras. Hemos visto cómo el Estado ha estado privatizando algunas empresas que antes consideraba como básicas, como fundamentales. La industria petrolera se está abriendo también, y así como hasta hace muy poco se criticaba mucho las concesiones que había dado el gobierno del general Pérez Jiménez en 1956, hoy en día todo el mundo celebra las que se están dando en 1997. ¿Tú crees que todos esos cambios se deben a un cambio de mentalidad, a que aquella mentalidad socialista que imperó o que ha imperado en la política venezolana durante 50 años está cambiando, o simplemente a que las circunstancias han obligado a cambiar? El fracaso de la política económica, de los controles de cambio, de precios, de tasas de interés, ha obligado a buscar un nuevo camino. El fracaso de la reforma agraria ha obligado a buscar un nuevo camino. El fracaso de las empresas básicas de Guayana ha obligado a su privatización, y la necesidad de tener más dinero para poder seguir gastando el Estado más ha obligado a otorgar concesiones. Bueno, mira, las realidades imponen un cambio ideológico y eso es lo que nos ha acontecido. También los fracasos de estos mismos de mentalidades socialistas en otros países ha hecho que ya no haya la bandera, la esperanza que había acerca del socialismo. Ahora, no es muy distinto cuando las cosas se hacen por obligación, por fracasar, que cuando se hacen por convencimiento. ¿O tú crees que el resultado va a ser igual de bueno? El resultado no es el mismo, pero al menos se está haciendo. Yo estoy seguro que hay muchos funcionarios del Estado que siguen siendo de mentalidad socialista, pero que las circunstancias lo obligan a hacer cambios. Lo ideal sería que la ideología haya ido hacia todos, pero indiscutiblemente yo creo que ha habido un cambio en el concepto de la responsabilidad del individuo, de liberar la economía, de transferir responsabilidades. Poco a poco se ha ido calando dentro del sector político. Ejemplos contrarios, por ejemplo, en el Senado hace pocos días hubo un grupo de senadores que pretendió indexar el salario básico. Yo creo que eso es reminiscencia del pasado, donde ha fracasado en otros países. Aquí algunos creían que era oportuno ponerlo. Pero ¿tú no crees que es bueno que se haya planteado? Fíjate, yo creo que una de las cosas peores que le puede ocurrir a una sociedad democrática es cuando hay unanimidad absoluta sobre un tema, como por ejemplo cuando se discutió la ley del trabajo, que nadie se opuso y pasó. Y ese ambiente de aclamación que había llevó a que no se discutieran cosas muy importantes, como cuál es el verdadero objeto de una ley del trabajo, cuál es la responsabilidad del Estado en la creación de empleo, en el fomento de la productividad, en el estímulo a condiciones que favorezcan la estabilidad. Quizás podría contestarte, como me has hecho dos preguntas al mismo tiempo. Es esta unanimidad de opinión pública.
Yo creo que Venezuela tiene un problema político importante que debe resolver. En Venezuela no existe partido de oposición. En otros países con democracia más avanzada hay un partido gobernante y un partido en la oposición que le dice, cuidadito, tú estás haciendo las cosas malas, si las sigues haciendo malas, yo te voy a reemplazar. Aquí con el famoso pacto de punto fijo, que nos distribuimos el sistema político, la burocracia, los ministerios, se le asignó a determinados partidos políticos, algunas instituciones del Estado. Entonces no hay esa oposición que es necesaria y conveniente. Mientras no haya una oposición, no vamos a tener una democracia y vamos a incurrir en esos errores que tú estabas diciendo. Ahora, con relación a la ley del trabajo, eso es un mito que hemos mantenido durante muchos años. Mira, Marcel, yo creo que la ley del trabajo, en definitiva, no le agrega mayor cosa al trabajador. Yo parto de que el trabajador se gana el 100% del salario. Y el Estado, a través de la ley del trabajo, le dice como el trabajador venezolano es incapaz de administrar su propio salario, le voy a nombrar un tutor. Y le nombra como tutor al patrono. Y le dice, mire, no le pague completo lo que él se ganó, sino se lo guarda para que a fin de año tenga para comprarle regalo de Navidades a los hijos y tenga para las hallaquitas a fin de año. Y otro poquito para las prestaciones sociales por si pierde el empleo y así sucesivamente. Pero el trabajador se ha ganado eso. Entonces, ¿Y por qué crees tú que el Estado o los congresos que han legislado esas leyes del trabajo piensan que los trabajadores venezolanos son estúpidos o...? Bueno, que yo creo que el trabajador venezolano debiera reivindicar su voluntad de ser él. Yo le diera al trabajador venezolano el premio Nobel de Economía, porque con los salarios tan bajos que ganan, logran sobrevivir. Y en cambio le impone la ley del trabajo que otro le administre su salario. O sea, lo que tú estás diciendo, para ver si entendí bien, porque me parece bien interesante, es que del 100% del salario del trabajador, el Estado ha dispuesto, presumimos que porque piensa que el trabajador no es capaz de hacerlo por sí mismo, que una parte se le quite para que se le administre el seguro social, que es la parte para su salud. No que él se compre su propio seguro, sino que el seguro social se va a ocupar. Correcto. Otra parte se la quita para que se la den en Navidad, para que cuando llegue Navidad tenga para los aguinaldos y para las hallacas, etc. Otra parte se la quita para que el día que deje el trabajo tenga con qué pasar ese tiempo mientras busca otro empleo y así sucesivamente. Y mientras tanto que viva con lo que le quedó. Y fíjate, de un problema macroeconómico. Para la empresa, todos esos costos lo imputa al precio de venta. Pero el trabajador no lo recibe, sino lo recibe en forma diferida, o no lo recibe. Si uno suma todos los costos imputados al precio de venta y lo compara con todos los salarios pagados, hay una diferencia entre la suma de los costos imputados al precio de venta y la suma percibida. Claro, que es eso que lo que está en antigüedad, en cesantía, en preaviso, lo que va al Seguro Social, lo que va al INSE, lo que va para vivienda, lo que va para paro forzoso. Por eso decimos, los trabajadores dicen con razón, estoy cansado, no me alcanza porque la ley le quitó parte de lo que él se ganó. Y los precios se fijaron como si él hubiera recibido todo eso. Exactamente. Pero eso explica mucho de la inflación que tenemos. Eso explica mucho y los trabajadores debieran de decir, señores, yo soy capaz de administrar mi escaso salario, por favor, démelo completo, no haga que otro me lo administre. ¿Y por qué crees tú que los sindicatos venezolanos o los trabajadores venezolanos no reclaman eso, que les entreguen el 100% de su salario? Tú comenzaste diciendo los sindicatos. En el presupuesto de la nación venezolana hay partidas muy importantes de subsidios a todas esas instituciones sindicales. O sea que hay muchos sindicatos en Venezuela que están subsidiados por los políticos. Exactamente, tú lo puedes ver, pero bastante importante. Por eso es que están tan bien representados entonces. Sí. Ahora, muchas de esas
normas laborales que rigen en Venezuela, nos las copiamos de otros países, fundamentalmente de países europeos. En Europa se están empezando a dar cuenta de algunos errores que cometieron en esa materia y también están empezando a reformar sus leyes. De manera que uno pues tiene razones para ser optimista, porque en cierta forma esta idea del diálogo entre el Estado, unas veces como árbitro, otras veces como patrono, los empresarios y los trabajadores, donde empezó fue aquí, si uno se pone a ver. Ahora vemos que en España también están tratando de hacer lo mismo, en Italia están tratando de hacer lo mismo, o sea, están buscando fórmulas para desmontar ese aparato. Sí. Eso quizás se podría conseguir. Existe una organización que ya tiene más de 50 años de fundada, que yo he ido, o fui en ocasiones varias veces, la OIT, que es que centraliza o coordina en forma tripartita los empleadores, como los llaman, los trabajadores y los gobiernos. Ese es el organismo donde se podría discutir a fondo esta situación de un cambio en las relaciones de las leyes laborales. ¿Y dónde se sienta el gobierno de Venezuela en esas reuniones? Porque si por un lado tiene 1.300.000 empleados, 1,5 millones de empleados, y por otra parte es el que le paga a los sindicatos, ¿en qué grupo se sienta? ¿Como gobierno, como empleador o como sindicato? Te voy a contar una anécdota que ahora que estoy hablando de las naciones, de la OIT. Una vez estábamos en Ginebra y el representante del gobierno muy formalmente me dice que se quería desayunar conmigo y con los sindicalistas para hacer una proposición en conjunto. Y entonces él me dice, mira, vamos a proponer que el salario del trabajador no sea embargable. Le digo, ¿y tú quieres hacer eso a favor del trabajador o en contra? Por supuesto que a favor del trabajador. Le digo, entonces tú vas a declarar insolvente al trabajador. Entonces él cuando vaya a comprar algo a crédito, como es insolvente, no se lo pueden vender. Me dice, ay, sí, es verdad, no me había dado cuenta. Pero fíjate que todas estas cosas están llenas de buenas intenciones. Porque este señor me hizo la propuesta con buena intención, sin darse cuenta los efectos negativos que producía eso. No hay un refrán que dice que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Sí. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que habláramos un poco sobre el tema de qué significa ser empresario, qué es un empresario, cómo puede una persona convertirse en empresario. Cada día uno oye más jóvenes quejarse de la situación de Venezuela, de la falta de oportunidades. Uno ve que hay mucha gente que se está yendo hacia otros países buscando mejores oportunidades. Y cuando uno ve eso, yo por lo menos pienso mucho en Cuba. En Cuba, Fidel Castro consideró a más de 1 millón de personas como gusanos improductivos, como lacras de la sociedad. Hizo todo lo posible primero porque se fueran y después los trató de encerrarlos. Pero en el fondo vio con placer que más de 1 millón de cubanos salieran de Cuba. Ese millón de cubanos llegó sin un centavo en la mano a los Estados Unidos, a Venezuela, a Puerto Rico, a República Dominicana, a muchos países. Y en todos esos países, muchísimos de ellos se destacaron y crearon empresas o fueron profesionales exitosos, médicos, abogados, economistas. De manera que uno siempre le queda la duda, ¿por qué eran tan malos, como decían sus gobernantes, dentro de Cuba? Y sin embargo, muchos de ellos tuvieron tanto éxito fuera de Cuba. O sea, ¿cuáles son las diferencias que existen entre los países que acogieron a esa gente y las que tenían en Cuba? ¿O cuál era la diferencia entre la actitud que tenía esa gente cuando estaba dentro de Cuba a cuando estaba fuera de Cuba? Porque creo que pueden aplicarse muchos paralelismos con la situación venezolana. Ya regresamos. Hace un momento habíamos dejado pendiente el tema de cómo se forma un empresario, qué hace que una persona
pueda dedicarse a la actividad empresarial y tenga éxito? Un empresario, su función fundamental es transformar las cosas de poco valor en cosas de mayor valor. Cosas de mayor valor porque el consumidor así se lo dé, no porque a través de privilegio imponga ese precio. Entonces, toda aquella persona que sea capaz de una idea, un producto, un procedimiento que cueste menos y que lo pueda transformar en más, ese es un empresario. Y aquí ha habido muchos empresarios. Por ejemplo, en el asunto de la computación aquí se ha desarrollado un campo inmenso en ese campo de jóvenes que han estudiado la materia y se han dedicado a eso con un gran éxito. Y así ha habido en otros. ¿Qué es un agricultor? Un agricultor es el que pone unas tierras, unos fertilizantes que valen relativamente poco y lo convierte en un producto más alto. Un fabricante de nosotros que fabricamos, por ejemplo, bombas de agua, un material que es un hierro que lo convertimos en bombas y entonces esa bomba tiene un uso y que nos pagan más por eso. Entonces, es transformar lo que vale poco en algo que valga más. Esa es la esencia del empresario. Ahora, ¿Y por qué hay países donde hay muchos más empresarios que en otros? La razón es, primero, un nivel de educación alto, un mercado potencialmente más grande y especialmente por las instituciones económicas y políticas del país. Un país que no le dé esa prioridad a una mayor libertad de acción tiene esas restricciones. Todos los problemas de permisología, de aduana, de todo. Hace algunos años con Secomercio quería convertir a todos estos mercaderes de los mercados públicos y de los pequeños artesanos y demás en empresarios. Y le digo, pero eso es una tarea muy difícil. ¿Cómo tú vas a decirle que deje de hacer lo que está haciendo, y no está ganando dinero, para convertirse en empresario? Él te va a preguntar, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Ah, bueno, tienes que inscribirte en la gobernación para que pagues un impuesto. Tienes que ir a buscar el RIF y a todas estas cosas para que pagues el impuesto sobre la renta. Tienes que hacer todas estas cosas y demás. Y entonces la gente le decía, bueno, yo prefiero estar sin esos requisitos. Y entonces eso deja de fomentar la actividad económica. Entonces hay que liberalizar toda la estructura que frena el desarrollo de nuevas actividades empresariales. ¿Y cómo haces tú eso? O sea, ¿cómo convences a la gente de que eso es útil, de que eso es ventajoso? Fíjate, uno de los problemas de la alta burocracia es que como lo tienen que poner a hacer algo, entonces lo ponen a hacer eso. Y entonces lo que están creando son alcabalas. Entonces cada vez que uno va a hacer algo, tiene que pasar por un permiso. Y muchas veces el permiso lo que requiere es aceitar al permiso para que se lo den. Entonces, todos esos son problemas. Aquí hay... Ahora, ¿tú no crees que las personas que tienen esas ideas han fracasado en el sentido de que no le han explicado bien al país lo que significa el estatismo, lo que significa el intervencionismo, los perjuicios que representan el tener 1,5 millones de empleados públicos? Mira, es cierto. Pero fíjate, hace un momento, y perdona que te interrumpa, me quedé pensando en lo que tú decías sobre el salario. Y es verdad, y nadie lo ha explicado. O sea, ¿con qué derecho el Estado o el Congreso van a pensar que los trabajadores venezolanos son tan incapaces y tan incompetentes que no se les puede entregar el 100% de su salario, sino que hay que entregarle un 10% a este, un 5% al otro, un 3% por aquí, un 20% por allá, y en definitiva el trabajador está recibiendo la mitad del sueldo? O sea, ¿por qué eso no se le ha explicado bien a la gente? Pero mira, ha habido cambios no suficientes. Por ejemplo, lo que era antes el Ministerio de Fomento, uno para poder
incorporar una nueva máquina en una fábrica tenía que pedir permiso. Para incorporar una máquina. Sí. A ver, esa es la vieja idea de que las máquinas son demoníacas. La ley decía que cualquier incremento en la producción había que pedir permiso. Por ejemplo, si la máquina te trabajaba a 1200 revoluciones y tú lo hacías más eficiente en 2400, teóricamente tenías que pedir permiso. Hoy en día eso se ha eliminado y entonces ya no hay esa situación. De modo que hemos avanzado algo. Todavía no hemos llegado a transferirle la responsabilidad a esto. El caso de Chile, que lograron transformar, hay que ver cómo ha modificado la estructura económica de Chile. Ahora hay mucha gente que dice que ese cambio en Chile fue posible gracias a la dictadura del general Pinochet, que nunca un régimen democrático hubiese podido efectuar esos cambios. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, eso sería pensar mal en la democracia y en los regímenes democráticos. Yo creo que la democracia tiene la obligación de hacer los cambios sin necesidad de una dictadura. Yo creo que lo peor que le puede pasar a Venezuela sería que llegáramos de una u otra forma a una dictadura. Yo creo que uno de los errores graves que se cometió en Venezuela, errores políticos graves, fue haber tumbado a Medina, porque la dictadura de Pérez Jiménez fue una consecuencia de la tumbada de Medina. ¿Vas a hablar mal de la gloriosa Revolución de Octubre? Sí, yo no estoy de acuerdo con ella. Se están cumpliendo 100 años del nacimiento del general Medina, por cierto. Volviendo al tema de la creación del fomento de la actividad empresarial. Con el fracaso de las economías comunistas, se termina el mito de que la forma de crear empleo es a través del Estado y se plantea con más validez que nunca, con más fuerza que nunca, la necesidad de estimular la actividad empresarial. O sea, muchos de los países de Venezuela, de los problemas de Venezuela se resolverían si hubiese más empresas, y más empresas significan más empresarios, porque más empresas significan también más empleo. Ahora, ¿cómo puede uno fomentar eso? Fíjate, en este cambio que ha habido, quiero agregar todas estas privatizaciones que se están haciendo y que se van a hacer. Eso es un cambio positivo. Estas aperturas que hubo la semana pasada sobre nuevas actividades petroleras son decenas de nuevas empresas de distintas nacionalidades, de distintas tecnologías que se van a desarrollar, que van a crear indirectamente una competencia a PDVSA, que va a tener que esforzarse en ser más eficiente. De modo que esos cambios son muy positivos. Ahora fíjate, esos cambios son muy positivos, pero toda esa actividad empresarial no es ejercida por venezolanos. O sea, estamos trayendo empresarios de fuera, pero no estamos estimulando la formación de empresas venezolanas. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, es bueno. Sería ideal y conveniente que la mayoría de esas empresas fuesen venezolanas. ¿Y por qué no son venezolanas? Entre otras cosas porque carecemos del capital y de la tecnología. ¿Y por qué no tenemos el capital? La tecnología se puede comprar en cualquier parte, pero yo veo, por ejemplo, países como Chile, vamos a usar ese ejemplo. En Chile hay muchísimo capital disponible a través de estos fondos de pensiones y fondos de ahorro que se han creado. O sea, tienen tanto capital disponible que se está planteando la necesidad de permitirles que inviertan fuera de Chile también. O sea, es tanto el capital que tienen que ya no hay suficiente actividad que financiar en Chile. ¿Por qué aquí no podemos tener algo así? Yo diría que hemos tenido una tradición de desconfianza hacia el país. Los venezolanos no confiamos en nuestro propio país. Eso es ¿Cómo es eso? Bueno, la prueba es que la mayor parte del ahorro del venezolano no se ahorra en el país, sino se ahorra afuera. Es una demostración de desconfianza. Bueno, pero también puede ser una demostración de sensatez, porque el pobre hombre que dejó sus ahorros aquí
y que lo agarró la devaluación del 83 y después lo agarró la devaluación del 89 y después lo agarró la devaluación del 94? Puede ser un desconfiado sensato, pero en todo caso hay una desconfianza y son 6, 7 veces más el ahorro que tienen los venezolanos afuera que acá. Entonces, tenemos que crear esa confianza. Y ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso nos importa, así como tú dices que se puede importar la tecnología, es el producto de ese cambio de estructura, ese cambio de la actitud política y de la actitud quizás de la propia sociedad venezolana hacia el empresariado, hacia las actividades económicas del país. ¿Y tú ves alguna fórmula que se pudiera desarrollar para crear esas condiciones? O sea, ¿cómo podemos hacer nosotros para tener fondos de pensiones o fondos de ahorro que atraigan el capital nacional o fondos de inversión, así como hay en otros países? Mira, poco a poco ha habido ese cambio, no suficiente, pero ha habido ese cambio. Fíjate, yo publiqué hace unos 3 o 4 años un libro que lo titulé Joven Empresario es, donde describía qué era un empresario, qué tenía que hacer y las condiciones institucionales que tenía que tener el país para poder desarrollarse ese tipo de empresario. ¿Cuáles son esas condiciones? Y entonces, para decirte, de ese libro se publicaron 148.000 ejemplares y todavía sigo teniendo llamadas de muchachos que me llaman a hablarme sobre el libro, a hablar sobre eso. Son los cambios que hay que hacer, son los conocidos. Es decir, no darle esa preeminencia al Estado, transferirle al ciudadano, entre los ciudadanos, también a los empresarios, esa responsabilidad. Y si son tan conocidos, como tú dices, ¿cómo me explicas que el presupuesto nacional en los últimos 3 años prácticamente se ha duplicado? Bueno, porque lo que estamos haciendo es lo contrario, más empleo público, más gasto público, aunque uno no vea ese dinero, pero se está gastando cada vez, el Estado está gastando. Estoy de acuerdo que seguimos, es decir, te comencé al principio diciendo que era la estructura, que la Agenda Venezuela era un programa coyuntural, pero que había que ir al fondo, que es el cambio estructural, que ese no lo hemos hecho. Una última pregunta. En Argentina tenían un problema de inflación horrible y no hallaban manera de resolverlo, hasta que a alguien se le ocurrió la idea esa de crear una caja de conversión y una moneda que estuviese amarrada al dólar. Recientemente en México ha comenzado una discusión sobre ese tema por los altibajos, vaivenes y devaluación del peso mexicano y por la creciente actividad comercial que tienen con los Estados Unidos. Mucha gente está planteando la conveniencia de cambiar la moneda en México y utilizar el dólar o una moneda atada al dólar. ¿Tú crees que eso sería útil para Venezuela? ¿Sería conveniente? ¿Deberíamos reflexionar sobre eso, discutirlo? Mira, se habla de que la inflación era producto de un déficit presupuestario, es decir, que se gastaba más de lo que ingresaba. El año pasado fue al revés, hubo un superávit y seguimos teniendo inflación, porque hay una serie de causas, otras causas que producen inflación y que no la hemos corregido. Si tú quieres evitar inflación, tienes que evitar que el Banco Central emita nuevo papel moneda. Con eso solo es suficiente. Pero cuando llega excesos de dólares, bien sea por la apertura petrolera, bien sea por PDVSA para pagar intereses, para pagar impuestos, esos dólares hay que convertirlos en bolívares y se tiran a la circulación. Y entonces ese exceso de liquidez produce inflación. Si nosotros atáramos el bolívar al dólar
y no pudiésemos emitir dólares, bolívares, sino cuando emitamos dólares, tengamos dólares, se evitaría eso. Yo soy partidario de ligar una con otra. Ahora, regresando a un tema que tratamos antes, ¿es posible hacer eso cuando el trabajador solo le están entregando la mitad o el 60% de su salario? ¿O tendría también que hacerse un cambio en ese sentido? En ese aspecto yo no creo que habría problema. Porque no, los precios llevarían incorporado como elemento de costo el 100%, pero el grueso de la población no tendría en la mano sino el 50%. Ese es otro problema, ya no de orden monetario, sino de orden de legislación laboral. O sea, lo que pasaría, no habría inflación, sino que el trabajador tendría mucho menos poder adquisitivo. Y habría entonces que ajustar eso. Ahora, lo importante para aplicar la conversión esta de la tesis esta es que haya disciplina presupuestaria. Y aquí lo que tenemos es indisciplina presupuestaria. Por ejemplo, el presupuesto que se aprobó, que está vigente, el mismo día que aprobó el Congreso, ese mismo día, el ministro de Hacienda solicitó créditos adicionales. Entonces, eso es indisciplina, es decir, no previo. En nuestro presupuesto... ¿Indisciplina o falta de seriedad? Llámalo tú como quieras. Por ejemplo, en los presupuestos nacionales a lo largo de la historia, nunca se contempla los aumentos de sueldo, una partida para eso. Bueno, ahorita hay la denuncia del Contralor de que se violó la ley de salvaguarda. Bueno, yo creo que no hayan cometido esa... Porque si es como dicen los comentarios, sería incurrir en un delito que ya sabemos las consecuencias que tuvo. Yo no creo que se hayan atrevido a hacer eso. ¿Cómo te gustaría ver, y esta sí es de verdad la última pregunta, a Sánchez y compañía dentro de 80 años? Bueno, si tú me dices, me gustaría ver, estás previendo que voy a durar 80 años más. Ustedes son muy longevos los Sánchez, Por más que seamos longevos, no vamos a llegar a eso. Mira, yo creo que me gustaría seguirla viendo, que preste un servicio a la comunidad y sobre todo que siga siendo honesta. Yo creo que eso es lo más importante, porque el empresario y la persona no debe simplemente valorar por lo que ganó, sino valorar por su actitud frente a la sociedad. Si yo he sido honesto con la sociedad, me siento satisfecho. Bueno, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo lunes. La burocracia, es cambiar de la estructura de la burocracia. Muchos ministerios tienen duplicidad de actividades, tienen gastos innecesarios, ese tipo de cambio estructural. Recientemente el partido MAS propuso la unificación de varios ministerios. Yo creo que medidas como esas es que debemos de realizar para el cambio de la estructura. Ha habido un cambio importante, la centralización que hubo en el Ministerio de Fomento y el Instituto de Comercio Exterior, donde se redujo sensiblemente la burocracia y ha aumentado la eficiencia del nuevo ministerio. Ahora, todo el mundo no, mucha gente habla de la necesidad de cambiar el Estado, de que hay que reducirlo en tamaño para que pueda atender adecuadamente. Ir no es bueno. ¿En qué consiste ese cambio y por qué crees tú que hay que hacerlo? Mira, Venezuela tiene un Estado demasiado grande, muy poderoso. Tú en un libro que escribiste sobre el particular, es un Estado omnipotente. Pero por ser tan grande es muy débil y se ocupa de cosas que no debe ocuparse. En cambio, de las que debe ocuparse, no se ocupa. Yo creo que ese es el cambio. El pretender que un país
como Venezuela, un país pequeño, tenga 26 ministros, aunque algunos son ministros de Estado, es un absurdo. Estados Unidos, que es un país, el país más grande del mundo, solamente tiene 12 secretarios de Estado. Ah, pero es que Estados Unidos es distinto, no somos americanos. Bueno, pero hay que hacer esos cambios. Sí. Es decir, yo creo que el cambio de estructura no es reducir. Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Una empresa cumple 80 años, Sánchez y compañía. No es frecuente, ni en Venezuela ni en otras partes del mundo, que una empresa pueda cumplir 80 años y sobre todo en manos de la misma familia. Para conversar sobre este y otros temas de economía nacional hemos invitado al doctor Enrique Sánchez, presidente de la empresa. Enrique, ¿a qué atribuyes tú el que en una Venezuela tan complicada como ha sido la de los últimos 80 años, una empresa haya podido desarrollarse exitosamente durante todo ese periodo? Yo creo que dándole servicio hemos dado, hoy en día nuestras ventas se han incrementado después de la liberación del cambio, se han incrementado notablemente. Si la economía del país fuese reflejo de la economía nuestra, diría que la economía del país está muy buena. ¿Y cómo ves el porvenir? Mira, yo creo que la agenda de Venezuela fue un buen cambio en la política. Pero la agenda de Venezuela es un programa, o no un programa, sino un cambio estructural de una serie de controles, pasarlo a más liberación, transferirle la responsabilidad a quien le corresponda, o sea, al empresario. Pero hay que hacer un cambio más profundo, que es en la estructura del Estado venezolano. Mientras no se haga ese cambio de estructura, el porvenir a la clientela para tratar de satisfacer las necesidades que esa clientela tenga, teniendo una vocación de trabajo y especialmente siendo honesto en las actuaciones comerciales e industriales que tenemos. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles en esos 80 años? Yo diría que son las crisis, y especialmente las dos últimas crisis de orden monetario, donde hubo una serie de controles y de pérdidas, no reconocimientos de deudas. 83 y 89. Sí. Esos quizás fueron los momentos más problemáticos que tuvo nuestra empresa y todas las empresas del país. El no reconocimiento, por ejemplo, de las cartas de crédito fue un problema serio para la empresa, pero supimos bordear todos los problemas y